Buenos días, amable teleaudiencia de Emigrados Televisión que se emite desde Bilbao, Euskal Herria. Sean todas y todos de nuevo bienvenidos al Memoricidio en Colombia, conversando con Gloria Gaitán Jaramillo. Yo soy Eliezer Jiménez Julio, saludándoles desde Ginebra, Suiza. Continuamos con esta segunda parte del programa denominado El Estado y miembros de la Iglesia responsables de genocidio. Nos está acompañando doña Gloria Gaitán Jaramillo, Abilio Peña Buendía, quien es teólogo, defensor de derechos humanos, e igualmente el senador colombiano por el Polo Democrático, el doctor Iván Cepeda Castro. Doña Gloria Gaitán, ¿qué propuesta se podría hacer hacia el pueblo colombiano, hacia las organizaciones sociales, políticas, víctimas, sobre este tema del memoricidio para continuar trabajando en esa línea que usted ha venido proponiendo? Bueno, esa propuesta es para Abilio e Iván, porque la mía es para investigadores, la propuesta que quiero hacer. Y dos líderes en Colombia como Iván y como Abilio, y tú en Europa como exiliado, me parece que son las personas perfectas para impulsar mi propuesta, que es sencilla pero difícil. Y ya más o menos se lo había planteado a Abilio, ya que el Papa Francisco abrió los archivos, desclasificó los archivos de la Alemania nazi y del Vaticano para averiguar cuál fue el papel de la Iglesia frente al fascismo y frente al nazismo. Sería muy importante que como grupo, ustedes tres, le plantearan al Papa Francisco la desclasificación de los archivos sobre la violencia en Colombia y los distintos genocidios, para poder estudiar, cosa que es más fácil para los compañeros que están exiliados en Europa hacerlo, ir a Roma, a los archivos del Vaticano, a ver qué documentación se tiene, porque seguramente no se encontrará solamente documentación religiosa, sino también laica. Y esa petición que yo he tratado de hacer a Alemania, a los Estados Unidos, a Venezuela, en fin, a muchos países, porque hay historia oculta. Mi hija María visitó los archivos de Scotland Yard y encontró cosas. Doña Gloria, usted habla un poco del tema de la desclasificación de los archivos del Vaticano. También ha hablado de la posibilidad de que Estados Unidos, Alemania y la misma Venezuela también desclasifique documentos que tienen que ver con el genocidio que usted viene investigando y trabajando para el tema del memoricidio. ¿En qué consiste esa parte, doña Gloria? Se consigue mucha información porque los embajadores informaban sobre la situación nacional. Por ejemplo, los informes de los archivos de Francia, que también en parte los consultó mi hija, muestran la posición nazi del gobierno francés en ese momento. Entonces, se saca mucha información si se investiga no solamente los archivos en Colombia, sino también en el exterior. Don Abilio Peña, ¿qué piensa usted de esta propuesta que ha lanzado doña Gloria Gaitán? Necesaria. El tema es que tenemos que buscar los canales para poder llegar y que
pueda haber algún tipo de efectividad. Y creo que la posibilidad de pues, movernos, de hacer incidencia, el Papa en este momento está está en un momento pues, de cuidarse del COVID, lo acabaron de vacunar. Está la edad de él y toca movernos rápido antes de que se pueda enfermar. No creo que con otro se pueda lograr. Yo creo que esta sería la oportunidad para hacerlo. Iván, ¿qué piensa usted de esta propuesta de doña Gloria? Yo creo que es muy pertinente porque una parte muy significativa de la verdad de lo que ha acontecido en el país está en esos archivos extranjeros. Y aquí es forzoso hablar en primer lugar de todo lo que tiene que ver eh, de, o con las relaciones entre Estados Unidos y Colombia. Es decir, nosotros no podemos tener una visión clara de lo que ha pasado en nuestro país si no reconstruimos esa presencia, que equivocadamente se dice que ha sido simplemente impuesta. Es decir, aquí existe un relato, por ejemplo, que se piensa de que Estados Unidos vino y nos impuso una especie de sumisión o neocolonialismo. Pues eso es cierto, pero es parcialmente cierto, porque las élites colombianas han tenido una relación supremamente predispuesta a esa clase de intervención. Entonces no es una relación de una sola vía, aquí hay una relación en la que también las élites colombianas han utilizado el poder de distintos gobiernos o agencias estadounidenses. Y bueno, esa historia es larga y tortuosa, no la vamos a hacer aquí, pero es fundamental, como también con otros países, Inglaterra, el Reino Unido, por ejemplo. Ahí también hay otra parte fundamental de esa verdad. Países europeos como Alemania y como Francia, para mencionar simplemente dos con los que ha habido una relación muy estrecha, Italia también, y por supuesto el Vaticano, ¿no? Sería ingenuo pensar que un país que ha tenido una tradición católica, es más, no solamente de, digamos, una religión que se ha ceñido, perdón, una relación que se ha ceñido a una religiosidad, sino también a unas formas de relación política. Hay que recordar que el Estado colombiano ha mantenido unas relaciones muy estrechas con el Vaticano en muchos planos. Entonces, por supuesto que esos archivos son vitales. Ahora, el asunto es el camino hacia allá. Y eso requiere, por supuesto, de una voluntad. Comparto lo que dice Abilio, hoy es un momento, pues, tal vez el más oportuno, en el que se podría realizar algo así. Y por supuesto, sí, hay que hacer las peticiones necesarias. Aquí hay unas barreras muy grandes, pero por ejemplo, porque esto lo conozco bien, en Estados Unidos sí se ha venido avanzando en desclasificar documentos que son muy importantes. Y pues está esa historia que ya conocemos de Wikileaks y todo lo que llevó a Julian Assange a una situación como la que hemos visto desarrollarse en estos días. Bueno, esa información es vital, por supuesto. Abilio, se está tocando callos, se está tocando elementos fuertes en un país con una fuerte religiosidad católica. Sí, tema es, el tema es cuál es la fuente de nuestro catolicismo, si es Jesús de Nazaret, y pues es clarísimo la invitación a la justicia, a la solidaridad, a la fraternidad, a la paz como los valores fundamentales del Evangelio. Ese Evangelio de las bienaventuranzas, ese Evangelio de
del juicio del final de Mateo, ¿no? Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste, en la cárcel y me visitaste, era forastero y me hospedaste. Ese es el juicio que al final aparece en la metáfora bíblica del Evangelio de Mateo, de quién es o quién no es, ¿no? Y yo creo que sí está la invitación es a que los católicos nos hagamos más cristianos, o como le gusta a Gloria, más jesucianos, ¿no? En términos del seguimiento de esos valores fundamentales, de esa ética fundamental de la vida. Desafortunadamente, con lo que estamos tratando aquí, estamos diciendo desafortunadamente, esa fuerza ética, esa fuerza que pone lo religioso en la vida de las personas, mayoritariamente ha incentivado otras cosas, ¿no? Como la violencia a la oposición en nuestro país. Nada más contrario de los valores evangélicos. Y ahí está la razón de ser por la cual nosotros nos empeñamos en la solicitud de perdón. Y fue un acto que se hizo en el voto nacional presidido por un obispo mexicano, que es el presidente del CICSAL, y ahora que hablaba Iván y Gloria de cómo sería el camino para el tema del Vaticano, yo pensaba en él, en Raúl Vera, para ver cómo llegamos a hacer esa petición, pero podría ser incidencia esa petición para que sea pues efectiva. Entonces él la presidió con un número grande de sacerdotes, religiosas, religiosos de aquí del país y gente del exterior, de 5 continentes hicieron presencia acá. Y se le pidieron a distintos grupos, representantes de distintos grupos, que aceptaran nuestro perdón. Y eso fue un proceso largo de diálogo, porque no queríamos que fuera un evento como público de palabras que se tiran al viento y fotos que se hacen y videos, ¿no? Sino que fuera un acto efectivo de petición de perdón, ¿no? Y queríamos hacerlo en la Iglesia del Voto Nacional, pero en ese momento el arzobispo de Bogotá no permitió que se habilitara, pues diciendo que estaba en construcciones, estaba en obra el voto, cuando de todas maneras ahí se estaban celebrando Eucaristías. Pero entonces nos las arreglamos y la hicimos ahí. El altar estaba acompañado de esos mártires y hombres y mujeres que entregaron la vida por la independencia, y por eso se llama el voto nacional, ¿no? Entonces, fue arrodillarnos con plena sinceridad, con plena conciencia, al frente de Gloria, como representando a las víctimas del movimiento gaitanista y de las ideas liberales, ¿no? De esas genuinas ideas liberales. También estuvo presente Gloria Ramírez y Jaime Caicedo representando al Partido Comunista y les ofrecimos nuestro perdón, ellos nos lo concedieron. También a la señora Hilda Quiroga, que fue víctima de que su esposo fue asesinado, como les comentaba, en la guarnición militar santandereana, donde estaba parte de expresión de sacerdotes de la diócesis castrense, pidiéndole ahí perdón. Y también estaba una de las víctimas del grupo paramilitar Los 12 Apóstoles, que está implicado en investigaciones por la posible conformación de ese grupo, un hermano del expresidente y ex senador Álvaro Uribe. Y fue una víctima a dar su testimonio de cómo desde esa estructura un grupo de religiosos, y en concreto el padre Palacios, era puente de información entre las fuerzas militares, las estructuras paramilitares, y decía a dónde tenían que ir a buscar comunistas. Pero esa idea de comunista se expandió a mujeres prostituidas, a personas que consideraban delincuentes, a personas homosexuales, porque todo se calificaba con el mismo odio, ¿no? Y se señalaba y esas personas terminaban asesinadas, ¿no? Entonces fue una de las víctimas a la cuya familiar le habían asesinado y también le pedimos perdón.
Después este acto se volvió a hacer en Medellín, con miembros de la Iglesia que por haber seguido las directrices, por ejemplo, del Concilio Vaticano II, de Puebla, de Medellín, que son documentos que empezaron a ser una opción más por los empobrecidos por parte de la Iglesia, fueron también perseguidos por la misma Iglesia, que es el caso de las misioneras de la Madre Laura, que fueron perseguidas por el cardenal Castrillón por haberse comprometido con los pueblos indígenas en el departamento del Quindío, y otro tipo de expresiones que se dieron. Creemos que esa es como una mínima expresión de lo que nos corresponde como personas miembros de la Iglesia. Y hicimos una serie de peticiones pidiendo perdón a las víctimas por nuestras complicidades y silencios, e invitamos a la Conferencia Episcopal a que destinara algunos domingos de la Cuaresma, y esa invitación sigue abierta a la Conferencia Episcopal Colombiana en este momento, porque todavía no se ha hecho. Que antes de la Semana Santa o en la Semana Santa, en una de las misas de los domingos, pida perdón, como lo ha pedido el Papa Juan Pablo II, como lo pidió el Papa Francisco a los pueblos indígenas. También le pedimos al Papa Francisco que se cierre la jurisdicción militar en la propia iglesia, la vicaría castrense, que deje de existir. Si estamos comprometidos con la construcción de un acuerdo de paz en Colombia, con todas las crisis que tiene, pues no tiene sentido que haya una jurisdicción especial de las fuerzas militares para atender especialmente a las fuerzas militares. Los militares obviamente tienen derecho a la atención religiosa, pero como la tenemos cualquiera de nosotros que nos sentimos vinculados, entonces podemos ir a la parroquia, podemos ir al sitio donde esté la familia o donde esté cerca la guarnición militar. También le hemos pedido a la Arquidiócesis de Bogotá, y creemos que este puede ser un momento oportuno porque el actual arzobispo de Bogotá es muy abierto, es Monseñor Rueda, que hablemos sobre cómo sacar los restos de Gonzalo Jiménez de Quesada de la Catedral de Bogotá, que se los pueda entregar a la alcaldesa de Bogotá y que ella pueda ubicar un lugar en donde puedan reposar esos restos, o si hay familiares de él desde esa época que los quieran reclamar en España, que pueda haber, o que esos restos puedan ser expatriados también. Y nos comprometemos a hacerle seguimiento a este tema, y ya con lo que hoy nos cuelga en la conciencia Gloria sobre este tema de los archivos, yo creo que nos toca pensarlo muy, muy, muy seriamente, y Iván lo ha ratificado. Podemos hablarlo con otras personas, a ver qué ideas nos surgen para poder hacer una petición sólida de esos archivos, a ver hasta dónde podemos llegar. Doña Gloria, usted estuvo presente en ese pedido de perdón de parte de algunos miembros de la Iglesia. Emocionalmente, ¿qué significó para usted eso? ¿Cómo lo vivió? Fue muy emocionante, pero yo me sentía muy inhibida de ver a todos estos sacerdotes con todos sus hábitos blancos, arrodillados en el voto nacional, pidiendo perdón. Es decir, sentía, porque ellos no son los culpables. Si se me hubiera arrodillado los jerarcas de la iglesia que fueron culpables, yo me hubiera sentido muy feliz. Pero es que eran los menos culpables, justamente, los que estaban arrodillados pidiendo perdón a nombre de la iglesia. Es una expresión muy jesuciana de sentirse responsable de la culpa de los otros. Que tal vez lo que más me choca de la cultura colombiana es que cuando alguien comete un delito siempre le echa la culpa a otro, ¿no?
Y aprovecho la oportunidad para decirles que hoy Las Dos Orillas publicó un artículo mío en defensa de Virgilio Barco, que lo acusan del genocidio a la Unión Patriótica, cuando todos sabemos que Barco, desde sus inicios como presidente, tenía Alzheimer y no podía gestar todo esto. No entro en detalles porque lo puedo comprobar, la incapacidad en que estaba Virgilio Barco para gestar, idear y dirigir el genocidio a la Unión Patriótica. Que tengan la culpa los que son culpables, el ejército y los Rodríguez Orejuela, que manejaron al ministro de gobierno y a otros ministros. Y les pido que lo lean, porque yo creo que los que estamos luchando por los derechos humanos y los que queremos una transformación de Colombia, tenemos que ser profundamente justos para que nuestras palabras tengan y nuestra lucha tenga validez. Iván Cepeda, en estos momentos estamos hablando del tema de la responsabilidad de la Iglesia sobre el tema del genocidio, del memoricidio, pero algo que a usted le gusta, el tema de la responsabilidad del Estado. Háblenos de ello, por favor. Bueno, precisamente Gloria ya abordaba el asunto. Si aceptamos el hecho con el que comenzó este intercambio de que en Colombia han ocurrido durante un muy prolongado lapso de tiempo genocidios, entonces estamos ante una pregunta fundamental, y es la siguiente. En una democracia es plausible pensar que existan este tipo de crímenes, porque regularmente la teoría de los sistemas políticos nos ha enseñado o nos ha querido imponer la idea de que existen dos tipos de regímenes, por lo menos. Unos que son totalitarios, dictatoriales, y otros que son democráticos. En las democracias se supone que se respeta la ley, se respeta la Constitución, se respeta los derechos, y pues es inimaginable pensar que el Estado pueda no solamente no garantizar los derechos, sino también o incluso asesinar a los ciudadanos. Y ese es el problema que a mi modo de ver plantea el régimen político colombiano. Es decir, ¿cómo es posible que en un Estado democrático, o que se dice democrático, cuya constitución así lo proclama, haya ocurrido un ininterrumpido baño de sangre por décadas? Ahora, por supuesto que aquí una primera respuesta es que ha habido un conflicto armado, pero esa respuesta es insuficiente, porque en Colombia la violencia no se ha restringido al conflicto armado. Esa es una noción falsa. No toda la violencia que ha existido en el país se circunscribe a una especie de reacción legítima, entre comillas, del Estado contra quienes se han levantado en armas contra él. Porque han existido muchas situaciones en las cuales poblaciones, grupos de personas han sido objeto de violencia estatal por fuera del conflicto armado. Es más, ha habido otro tipo de violencias que se han desarrollado, como es, por ejemplo, la llamada guerra contra el narcotráfico, que en apariencia ha sido una guerra librada contra una serie de organizaciones criminales, pero que en realidad, si uno la analiza en profundidad, es una guerra que se ha desatado
contra una población concreta, que es el campesinado en Colombia. Es decir, en Colombia no le han, es cierto, una parte de la acción del Estado ha sido contra los capos de los carteles, pero una gran parte de eso que llamamos la guerra contra el narcotráfico ha sido desatada contra el campesinado colombiano. Entonces, la respuesta a esa pregunta que yo planteaba es que tal vez esa teoría clásica o tradicional de la política no nos puede resolver esa pregunta que yo planteaba, y tal vez la respuesta sea que más allá de cómo denominemos el régimen colombiano, la realidad es que se ha construido un poder profundamente violento. Es más, que el sistema de producción, el sistema económico, las relaciones sociales, han hecho parte de un modo de existencia que es profundamente violento. Y eso tiene que ver con asuntos mucho más de fondo, es decir, de qué tipo de desarrollo capitalista ha tenido nuestra sociedad. Entonces, para mí es absolutamente claro que el Estado colombiano ha sido una estructura violenta, que ha desarrollado todas las formas de violencia posible, en distintos contextos y de distintas formas. Y si ustedes quieren, para no ir tan atrás, todos esos episodios que mencionaba Gloria, de cómo comenzó eso que se llama la violencia, o ese primer ciclo de violencia, pues tienen que ver con precisamente parte de los orígenes contemporáneos y modernos de esas estructuras, en las que a mi modo de ver hay un hecho que nos debe llamar profundamente la atención, y es que desde muy temprano las fuerzas militares y de policía se convirtieron en la institucionalidad fundamental del Estado colombiano. Es decir, que en Colombia hay un Estado militarista, pero peor aún, que hay un Estado en el cual las élites civiles son más militaristas que los propios militares y que han desarrollado una visión de la nación colombiana en la que la única forma de resolver los problemas es utilizando el poder militar. Y esa es una discusión muy importante, porque es la que nos permite entender por qué el conflicto ha sido como ha sido, por qué la violencia ha sido como ha sido. Porque el aparato militar, esa es parte de la explicación, ha ocupado un lugar preponderante. Y la doctrina que viene con ese aparato militar, la doctrina de seguridad de la nación, la concepción de los adversarios políticos, que han sido interpretados como enemigos internos, la presencia del Estado en los territorios. Yo, por ejemplo, no comparto la tesis de que el Estado colombiano olvidó a los territorios, de que se olvidó de las zonas rurales. No, ese no es el problema. No es que el Estado haya sido débil y no haya tenido presencia. El problema para mí es que la única forma en que ha hecho presencia el Estado en muchas partes es como una máquina militar, favorable, por ejemplo, a la extracción de recursos naturales, a ciertas formas de latifundismo, etc. Entonces, aquí viene la gran discusión. Y esa gran discusión hay que darla ubicándonos temporalmente. Ha habido distintos modelos. Por ejemplo, una etapa en la cual el ejército y las fuerzas de policía y los aparatos de inteligencia utilizaban estructuras encubiertas. Bueno, primero, antes que eso, ellos mismos hacían la tarea. Ellos llevaban gente a las guarniciones militares y las torturaban o las desaparecían directamente, como se hizo en Chile y como se hizo en Argentina. No había necesidad de juicios porque había tribunales militares para civiles. Pero eso llegó a un punto en el que no pudo seguirse haciendo porque sencillamente surgió el movimiento de derechos humanos en Colombia, que fue un dique de contención de eso. Entonces hubo que comenzar a utilizar estructuras
que se llamaron escuadrones de la muerte o estructuras encubiertas para hacer ese trabajo, hasta que se generó directamente todo un aparato que aparecía como distinto al Estado, que se llamó el paramilitarismo. Y el paramilitarismo surgió como una manera de ahorrarle al Estado la deslegitimación de los asesinatos, las torturas, las desapariciones. Y bueno, eso tuvo un desarrollo muy importante. Yo no voy a echar aquí la historia completa que ustedes conocen muy bien, hasta que el Estado volvió a hacer de nuevo o a retomar o a ir por sus fueros, que fue la etapa de Álvaro Uribe, en la cual actuaron paralelamente los paramilitares y los militares, y se crearon los falsos positivos, y el DAS le metió la mano a la vida íntima de las personas, y hubo un espionaje político, hasta el sol de hoy. Entonces, la discusión sobre qué tan responsables son determinados individuos sobre este hecho, pues hay que hacerla. Y hay que hacerla sobre razones y pruebas y verificaciones. Pero a mí no me cabe la menor duda que quienes han ejercido el poder político en Colombia tienen responsabilidad. Responsabilidad política en algunos casos, responsabilidad por omisión en otros, o responsabilidad directa en haber ejecutado acciones. Entonces, ese es un problema central, porque de ese problema, ni más ni menos, que depende el futuro del país. Es decir, vamos a seguir en esta forma en este sistema político, en este sistema económico que gira en torno a ese modelo que he estado intentando definir, o vamos a producir un cambio realmente democrático hacia una sociedad distinta. Bueno, esa es una parte de las discusiones que hay hoy en el país. Pero por supuesto, con Abilio, con Gloria, mucha gente hemos hecho esa tarea de mostrar que el poder político en Colombia se ha construido sobre las bases de una historia de crímenes, de asalto sanguinario de muchas poblaciones, de sumisión de muchas poblaciones por parte de un aparato violento. Y eso ha engendrado una serie de dinámicas que podemos desde esa perspectiva entender. Iván, impunidad, insuficiencia de la justicia en Colombia. ¿Es que es necesario entonces pensar en Corte Penal Internacional? No, yo diría que la impunidad hay que entenderla de manera concreta y selectiva, ¿no? Porque no ha sido impunidad general. Por ejemplo, a mí me parece muy, muy hipócrita el discurso del Centro Democrático sobre la impunidad de las guerrillas. Bueno, quien tenga un poquito de memoria en este país sabrá que el Estado nunca ahorró esfuerzos para llevar a las cárceles a los insurgentes. Y cuando no pudo llevarlos a las cárceles, sencillamente los aniquiló. Es decir, que fue el Palacio de Justicia, sino precisamente borrar a quienes osaron asaltar ese palacio, y lo hicieron también de manera sanguinaria y sangrienta. Para poner solamente un ejemplo, pero en las cárceles del país miles de personas fueron llevadas por efectos de investigaciones judiciales. No es que las guerrillas hayan estado impunes, eso me parece que es un concepto absolutamente discutible, ¿no? Irrebatible, además, con hechos y con cifras. Ahora, sí ha habido una impunidad muy clara y muy selectiva con relación a los crímenes de lesa humanidad que ha perpetrado el establecimiento político, económico y los sectores más poderosos. Frente a eso ha habido una casi que total impunidad. Y digo que casi que porque también hay que reconocer que dentro de la rama judicial hay jueces, hay magistrados y magistradas, hay fiscales que han hecho su trabajo
y que han llevado a la cárcel a congresistas, por ejemplo. Nadie esperaba que durante el gobierno de Uribe, uno de los gobiernos más dictatoriales y autoritarios que ha tenido este país, resultaran en las cárceles 70 congresistas. Bueno, ¿eso cómo se lo explica uno? Si no es porque el movimiento de derechos humanos, las víctimas, periodistas, miembros de la oposición política, llevaron adelante y esclarecieron a un alto costo ese tipo de asuntos, en lo que se llamó la parapolítica. Pero también porque ha habido magistrados que cumplieron su labor de una manera consciente y también a un alto costo. Entonces, por supuesto que aquí, cuando se habla de reforma a la justicia, yo diría, claro que sí, pero vamos a reformar ¿qué y para qué? ¿No? Porque hay una propuesta de reformar la justicia para acabar con las cortes, por ejemplo. Bueno, esa yo no la comparto, ¿no? Abilio, un comentario a lo expuesto por Iván e igualmente hacia dónde ve usted el futuro de Colombia, el país político, el país social. Bueno. A ver, yo voy a atrever a decir una cosa que pues creo que la escribí en algún lado. Y es que yo no sé si, ya que estamos hablando del país político, ¿no? Y es el tema de, o sea, aquí se necesita una transición hacia la democracia, ¿no? Porque vivimos la democradura o una democracia militarizada, aunque ostentamos el prestigio de ser la democracia más sólida, no es cierto. Eso está erosionado, como decía Javier también, erosionado. El Estado de Derecho está erosionado. Yo pienso que la captura de Uribe, el que haya tenido que renunciar al Senado, que creo que es un triunfo y pues aquí por eso es muy bonito estar aquí con Iván en esto, ¿no? Porque pues una admiración enorme por ese valor, porque sabemos con quién se mete, sí. Yo creo que eso ha sido posible porque es parte de una expresión del desmoronamiento de ese modelo de construcción de Estado y de poder paramilitar, mafioso, terrateniente. Yo creo que no sé si ustedes lo comparten, pero que esa es una expresión del derrumbe de ese poder. Pero como todo derrumbe de un poder tan poderoso, carga con todo, como cuando hay una avalancha. Por eso estos 2 años son de un peligro enorme y hay que preguntarnos qué hay detrás de las más de 60 masacres del año pasado y lo que sigue dándose ahora, que casi coincide con ese derrumbe, ¿no? Y el exterminio que viene contra lo que surgió después de los acuerdos de paz, etcétera. Pero también el saqueo, el que se apruebe el fracking aceleradamente. Es como que los 2 años o el tiempo que le queda de gobierno al Centro Democrático es como terminar de desbaratar lo que hay de la casa para saquear todo. Y eso es supremamente complicado, supremamente peligroso. Y bueno, yo aspiro en que haya una transición y pues ahí la propuesta que le he escuchado a Iván y la he seguido mucho en términos pues de que hay que hacer las coaliciones, las alianzas que sean necesarias para posibilitar esa transición con sectores más democráticos, ¿no? En este país. Creo que no habría otra opción de fondo, ¿sí? Y creo que en eso nos tocaría empeñarnos de distintos sectores, hasta los que no somos políticos, ¿no? Porque no tenemos opción, o sea, ya hay un tema ético de fondo, ¿no? Hay un tema filosófico de fondo, hay un tema teológico, diría yo también, de fondo, ¿no? En lo que habría que entrar a trabajar. Y creo que puede ser una oportunidad. Yo creo que hay hastío. Me llamó mucho la atención estos días de salidas de Bogotá que vuelven los soldados a salir como los vimos en el gobierno de Uribe, con la mano levantada, saludando a la gente en las calles.
Y otra vez, a mi modo de ver, los rumores para generar miedo. Entonces, en lugares donde no se robaban ni una aguja, ya empieza a haber robos. Y la gente empieza a decir, mire que se vinieron los marihuaneros, mire que se vinieron los ladrones, como ya no pueden echarle la culpa a la guerrilla. Entonces, necesitamos como organizarnos, hablar con la policía. Esa misma lógica del paramilitarismo, del paso de lo civil a lo militar, vuelve, y esa imagen tan después de las pescas milagrosas que ustedes recuerdan, que se le atribuía a Uribe, que recuperó las carreteras para que la gente volviera a movilizarse, pues me llamó mucho la atención que en diciembre y enero volvió a las carreteras de este país. Pues que es plena campaña para, a mi modo de ver, que persista ese mismo modelo paramilitar mafioso desde la estrategia del miedo que se vio después de las movilizaciones, ¿no? Que los mismos miembros del Centro Democrático retuiteaban esos mensajes de que se iban a meter a los apartamentos, la gente armó palos, etc. Eso mismo estamos moviendo, pero yo creo que eso es una expresión de ese debilitamiento también, esa campaña en la que se encuentra. Entonces yo creo que tenemos que trabajar un poco por eso, ¿no? A ver si logramos una transición, que no va a ser lo que queremos, etcétera, pero tiene que ser lo más amplia posible para posibilitar un tránsito. Doña Gloria Gaitán, un comentario final a lo acotado por Iván y Abilio. ¿Final? Porque es que yo tengo tres notas acá que me parece que complementan lo que ellos han dicho, de manera que no es como un comentario final, sino tres inquietudes que tengo yo, o tres cosas que quiero plantear. Primero, esta democracia que tenemos es una democracia burguesa. Es la que surgió en la Revolución Francesa y que le caía como anillo al dedo a los criollos que gritaban «Viva el rey, abajo el mal gobierno». Ellos no querían acabar con la monarquía, sino ser ellos los que gobernaban directamente en lugar de que fueran delegados del rey de España. De manera que la democracia burguesa, la democracia representativa, la democracia burguesa, nació por interés de la burguesía de sustituir a la monarquía, fue hecha por ellos, para ellos y con ellos. Entonces nosotros tenemos una democracia diseñada para la burguesía. No le podemos pedir peros al olmo. Mientras tengamos una democracia burguesa, una democracia representativa, no podemos tener otra cosa. Así es la burguesía. Por otra parte, no quedó claro, o al menos eso pienso yo, cuál es porque Iván dijo que se decía, y se dice efectivamente, que el Estado respondió contra la insurrección de la guerrilla. Eso no es así. La guerrilla comenzó, esta guerrilla, a partir de la violencia con mayúsculas, que es el disfraz al genocidio, al movimiento gaitanista, comenzó no porque se insurreccionara de cualquier forma, sino por un acto de autodefensa. Voy a mostrarlo en palabras del propio Manuel Marulanda. En la biografía de Marulanda, que se llama Las vidas de Pedro Antonio Marín, Manuel Marulanda Vélez Tiro Fijo, se le lee decir a Manuel Marulanda: la familia de nosotros era gaitanista. Uno les oía comentar que con el triunfo de Gaitán, y entre paréntesis, al tío se le aguaba la saliva en la boca, se desarrollaría en el país una política de colonización para los sin tierra y los sin trabajo.
que les darían muchos créditos para el derrumbe de montañas. Y termina Marulanda diciendo, el árbol de la ilusión quedó cortado de raíz con el asesinato de Gaitán. Las palabras cogieron rumbo tras la montaña. Es decir, esa aspiración que tenía el pueblo de un cambio, y que cuando matan a mi papá, que su asesinato hace parte del genocidio al movimiento gaitanista, pues el pueblo se va a la montaña en un acto de autodefensa. Y lo último es el planteamiento de Abilio sobre una alianza para hacer una modificación. Yo le tengo pánico a las alianzas. Y sé que me miran mal los que me oyen decir eso. Y lo digo porque el gran error de mi papá, el gravísimo error, no escuchó a mi mamá que las mujeres tenemos un olfato sobre las circunstancias. Cuando en 1947, en las elecciones parlamentarias, el gaitanismo barre en esas elecciones. Es la primera vez que la izquierda derrota a la oligarquía. Y entonces Eduardo Santos le mandó a Gaitán las llaves de la dirección liberal, hicieron una convención por iniciativa de Eduardo Santos en el Teatro Colón y proclamaron jefe único del Partido Liberal a Gaitán. De manera que Gaitán se convierte en el jefe político con más poder en el país. Pero yo pienso que esa alianza lo que hizo fue que se le metieron los enemigos al rancho. Mi mamá le decía a Jorge, deja la Constitución tan bien encuadernada y tómate el poder. Porque ella tenía mucho contacto con la oficialidad del ejército, con coroneles, que se reunían los miércoles en mi casa a escondidas de mi papá, que era enemigo de ese putsch que mi mamá tramaba. Pero el asunto es que evidentemente Gaitán era el hombre más poderoso políticamente, pero por dentro tenía los enemigos, y yo decía que mi mamá le decía, Jorge, deja la Constitución tan bien encuadernada y tómate el poder. Deja los Plinios y vete con los tuyos. Ahí les dejo para que ustedes puedan... Gloria, lo que acaba de abrir es un debate gigantesco, porque esos son temas profundamente interesantes. Yo puedo hacer un breve comentario sobre cada una de las tres cosas. Bueno, sobre el primero, yo diría que efectivamente, digamos, en buena parte somos hereditarios de un concepto de democracia, pues es muy discutible si la llamamos liberal. Pero resulta que ahí también tenemos parte de lo que hemos puesto nosotros y nosotras. Yo recuerdo, voy a ilustrar esto con lo siguiente, yo recuerdo una gran discusión que hubo al comienzo de las conversaciones en La Habana sobre el concepto de derechos humanos. Y ahí la discusión era la siguiente, bueno, pero ¿cómo vamos nosotros, decía la guerrilla, entrar en el juego de un derecho que es un derecho evidentemente burgués? Los derechos humanos son una creación que no ha sido de nuestra lucha. Y entonces ahí, algunos que estábamos participando en condición de facilitadores, en fin, planteamos una tesis distinta, que era esta. No, los derechos han sido también ganados por los pueblos. Y esa Constitución
del 91 con todos los problemas que tiene, esta es una gran discusión, ¿no fue acaso el resultado de muchas luchas que se dieron para que ahí quedaran consignadas una serie de cosas que hoy no las quieren quitar? Por ejemplo, una de las grandes cosas que está en la discusión hoy es si la acción de tutela, fíjense ustedes, es o no un instrumento que debe ser removido, limitado, en lo que puede ser una reforma a la justicia. Entonces, yo diría que efectivamente hay que hacer una crítica de esa institucionalidad y de ese sistema, pero sin olvidar que ese sistema ha sido también alterado como fruto de las luchas sociales y en el que hay conquistas muy importantes del pueblo colombiano, de sus organizaciones, o cómo es posible explicar que exista hoy el derecho de las víctimas. Bueno, el derecho de las víctimas no nos lo regalaron. Eso no lo, el derecho de las víctimas no lo crearon los perpetradores. Eso no lo ganamos nosotros. Y esto que estamos diciendo del memoricidio, etcétera, esas son luchas que hemos dado nosotros. Y cuando digo nosotros me refiero a los sectores pues, populares, democráticos, revolucionarios también. Entonces diría que hay que introducir un matiz que es importante. Y el segundo comentario es sobre, sí, yo también creo que efectivamente la lucha armada y la insurgencia armada fue provocada en Colombia por una serie de hechos que se remontan incluso a la década de 1920 o 30, para ir, digamos, a la historia corta de esos problemas. Pero mi acotación iba a otra cosa, y es que no es el único escenario en el cual ha habido luchas. Y el hecho es que también hay poblaciones que han optado no por la vía de defenderse con armas, a un altísimo precio. Y esas luchas les han costado la vida. Entonces, yo creo que así como debemos salirle al paso al negacionismo del conflicto armado, también debemos salirle al paso a esa otra tendencia de centralizar todas las violencias en el conflicto armado. No todo ha sido conflicto armado. Incluso hay dinámicas de luchas sociales que han sido intentado o que se ha intentado sofocar bajo la idea de que hay un conflicto armado ahí, ¿no? Hay poblaciones que han resistido sin las armas y que han pagado un alto costo por eso. Y creo que esa historia también es fundamental. Y sobre las alianzas, esta es una discusión de fondo, por supuesto. Mira, Gloria, tú que conoces bien eso, ¿cómo fue lo que ocurrió en Chile? En Chile, cuando la Unidad Popular se atrevió a hacer los cambios que estaba haciendo, a nacionalizar el carbón y el cobre, el cobre, a crear ciertas políticas sociales. Bueno, eso fue la intervención de la CIA de Estados Unidos. ¿Y qué fue lo que hizo que se lograra imponer en Chile la dictadura militar? Bueno, eso lo sabemos bien. Que los socialistas y los comunistas no llegaron a un pacto. Y los socialistas eran vistos como los que hoy dicen aquí en Colombia los tibios. Bueno, y aquí estamos en una situación muy similar a esa, porque hoy tenemos la posibilidad de un cambio político. Hoy yo creo que tenemos la posibilidad de dar un salto político. Entonces nos puede pasar lo de Chile. Puede ser que de nuevo se frustre ese cambio, que vayamos hacia un cuarto gobierno de la extrema derecha en Colombia. Y entonces la pregunta es, ¿solo las fuerzas de izquierda, las llamadas fuerzas progresistas y alternativas,
tienen el poder político necesario, la base social o los factores de poder que se requiere para dar un salto en Colombia? Bueno, esa es una pregunta válida. Yo creo que hay momentos de la historia que debiéramos repensar. Yo estoy seguro que eso que tú dices fue así. A Gaitán lo traicionaron. Todas las élites de este país, incluso gente que no era parte de las élites, ¿no? Eso lo sabemos bien. Pero hoy tenemos en Colombia que plantearnos cómo vamos a construir ese bloque de poder para dar ese cambio. Y en eso tenemos que hacer una reflexión y tomar unas decisiones correctas, porque si no, lo que puede ocurrir es que se imponga de nuevo el fascismo. Sí, yo sí creo que eso hay que llamarle fascismo porque no encuentro posibilidades de cada vez de llamarlo de una manera distinta. Creo que la cosa está llegando a un punto en que esa palabra que se utiliza de una manera tan acotada, bueno, resulta que ya a mi modo de ver, hoy estamos asistiendo a fenómenos, y no solo en Colombia, sino en el mundo, que hay que llamar de esa forma. Entonces, sin querer decir que esta es la última palabra, ni más faltaba, esta es una discusión, un debate muy importante, ojalá podamos darlo de una manera tranquila y argumentada, pero que tiene toda la razón de ser hoy. Abilio Peña, un mensaje, un minuto para ir cerrando nuestro programa de hoy. Pues sobre todo un abrazo fraterno, fuerte, apretado a las compañeras y los compañeros, hermanos y hermanas que están en el exilio, que les ha tocado una dura parte de estos conflictos de los que hemos hablado aquí. Lo han vivido en carne propia. Y que eso tenemos que pensar en la posibilidad de construir algo diferente. Y para eso estos análisis sobre el genocidio, el memoricidio, la defensa de los derechos humanos, la posible construcción de sociedad colombiana más democrática, pues son esenciales. Y muchas gracias a ustedes por esta invitación. Iván, tu mensaje en un minuto también, por favor. Bueno, primero un agradecimiento a Gloria, a ti por este espacio, a Abilio por haber podido escucharlo también. Creo que estos espacios son fundamentales para reflexionar, para compartir nuestras visiones. Yo creo firmemente en la importancia de lo que ha planteado Gloria. Voy a ejemplificarlo de la siguiente manera. En Colombia eliminaron la cátedra de historia de los colegios, ¿no? Eliminaron la cátedra de historia. Hasta ese punto ha llegado el asunto. Y hoy el uribismo tiene un discurso cada vez más agresivo con los sindicalistas, maestros y maestras educadores de Colombia. Yo no sé si ustedes han visto que una de las obsesiones del discurso de Uribe es contra FECODE. Bueno, y uno se pregunta eso por qué. Bueno, porque algo están haciendo bien. Es decir, están educando a las nuevas generaciones, que son las que están en las calles hoy, o bueno, poco menos ahora con la pandemia, pero las que han estado saliendo a las calles a movilizarse. Y eso muestra que precisamente esta educación, esta formación en el estudio de nuestra historia, de nuestra memoria, en esa perspectiva de futuro de la que se habló aquí, es profundamente relevante. Entonces, creo que estas reflexiones ayudan en ese sentido. Y les agradezco pues haberme invitado a ellos. Doña Gloria Gaitán Jaramillo, un minuto, mensaje final de este programa del día de hoy. Pues agradecerte, Eliezer, y a todos los compañeros de este importante canal que reúne a los exiliados, porque
es la manera de explicar de una manera ordenada y parcial, porque yo tendría muchas cosas que decir a lo que ha dicho Iván. No, no necesariamente en contra, sino como complementario y otras cosas con las cuales también tengo dudas. Pero yo creo que este canal de televisión virtual va a dar con este documental un paso adelante en la concientización política sobre las circunstancias de la violencia en Colombia, porque los crímenes a los líderes sociales no se puede decirse, como lo ha dicho Iván Duque, que es una suma de crímenes o algo parecido ha dicho. No, lo que está sucediendo es un genocidio a los líderes sociales en Colombia, y eso lo tenemos que tener muy claro. Muchas gracias a Abilio Peña. Buen día, quien es teólogo, defensor de derechos humanos, miembro asociado de la comunidad franciscana Nuestra Señora de Lourdes de Rochester, Minnesota, miembro del colectivo ANSUR y co-secretario del Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con los Pueblos de América Latina, Óscar Arnulfo Romero, desde donde contribuye a la animación de la Alianza Global con Vida 20. Agradecerle altamente su presencia en esta serie del memoricidio en Colombia. E igualmente agradecemos al senador Iván Cepeda Castro, defensor de la paz y los derechos humanos, senador por el partido Polo Democrático, que quede eso claro, con estudios de pregrado en filosofía de la Universidad San Clemente de Horai de Sofía, Bulgaria, y maestría en Derecho Internacional Humanitario de la Universidad Católica de Lyon en Francia. Premio Medalla de la Libertad a Roger Walding, otorgado por la organización Human Rights First en 2007. También del reconocimiento especial del Premio Franco-Alemán de Derechos Humanos Antonio Nariño en 2015. Ha sido representante de la Cámara y senador en 2 oportunidades. Agradecerle también a doña Gloria Gaitán Jaramillo por estar con nosotros y en esta serie El Memoricidio en Colombia, conversando con doña Gloria Gaitán Jaramillo. Yo soy Eliezer Jiménez Julio, saludándoles desde Ginebra, Suiza. A ustedes, amable teleaudiencia de Emigrados Televisión, que se emite desde Bilbao, Euskal Herria. Muchas gracias por estar con nosotros e invitándoles para nuestro próximo programa de la serie El Memoricidio en Colombia, conversando con Gloria Gaitán Jaramillo. Tengan ustedes feliz día.